Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Metabolismo Ultrapoderoso. Recuerden que lo estamos subiendo lunes, miércoles y viernes. Y también les recuerdo que si se suscriben a mi Patreon en el nivel Asesoría de Metabolismo, además de escuchar todas estas lecturas sin publicidad y lecturas exclusivas para esa plataforma, van a tener asesoría profesional y personalizada de su metabolismo. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Los alimentos agresores. En este libro, Metabolismo Ultrapoderoso, quiero compartir con usted lo que considero uno de mis descubrimientos más importantes para restaurar el metabolismo y mejorar la salud. En un descubrimiento que casi podríamos decir que produce milagros en aquellos que lo aplican, fue algo que descubrí cuando estaba investigando el tema de la diabetes y prediabetes para poder escribir mi libro Diabetes sin Problemas. Después de muchísimos años experimentando las mejorías increíbles que estaban teniendo las personas con diabetes, al participar del programa Natural Slim me preguntaba, ¿por qué siguen muriendo personas que padecen de diabetes, con amputaciones o ciegas, si existe una forma natural de evitar todos los daños de la diabetes? En esa época me preparaba para escribir un libro que de forma muy sencilla explicara cómo controlar la diabetes y sus daños sin la necesidad de un exceso de medicamentos. Hace más de 20 años, yo, Frank Suárez, era solo un paciente obeso, prediabético y enfermo que vivía medicado. Al haber fracasado con todas las recomendaciones expertas que me brindaban los médicos y nutriólogos, me convertí en un investigador independiente que se especializa en un solo tema, que finalmente me dio buenos resultados y por lo cual se convirtió en mi pasión, el metabolismo. Me di cuenta de que emitir opiniones sobre cómo controlar la diabetes sin ser médico fácilmente me traería acusaciones de la clase médica que podría resentirse por mi intromisión en un tema de una enfermedad como la diabetes que solo los médicos dominan. Como el tema del control de la diabetes es uno que por fuerza requiere de la atención experta de un médico, me di a la tarea de asegurarme de que cada una de mis recomendaciones al paciente diabético o a la persona que cuida de ese paciente diabético estuviera sustentada con la ciencia. No quería que los pacientes diabéticos o los médicos que leyeran Diabetes sin Problemas pensaran que mi libro estaba basado en opiniones, por lo cual terminé documentando mi libro de diabetes con más de 800 referencias de estudios clínicos, para asegurarme aún más de que lo que estaría expresando en Diabetes sin Problemas realmente funcionaba para controlar la diabetes sin medicamentos. Decidí reclutar a 25 pacientes diabéticos medicados y con ello hacer en Natural Slim un estudio clínico supervisado por médicos para medir científicamente los resultados de mis recomendaciones. El estudio con los 25 diabéticos duró 13 semanas y pudimos comprobar y evidenciar bajo supervisión médica que en realidad el método para restaurar el metabolismo que yo había creado producía resultados impresionantes en los pacientes diabéticos, según lo evidenciaban los análisis de laboratorio. Entre los 25 pacientes diabéticos que participaron, observamos cómo a 7 de los 11 que usaban insulina inyectada, sus médicos tuvieron que eliminarle totalmente la insulina porque ya no la necesitaban. A los otros 4 que todavía necesitan utilizar insulina, sus médicos tuvieron que reducir sus dosis diarias a solo una tercera parte o menos de la dosis que utilizaban al empezar el estudio. Además de lograr adelgazar, resultó que 21 de los 25 pacientes diabéticos reportaron reducciones de sus dosis de medicamentos que fueron ordenadas por sus propios médicos, incluyendo otros medicamentos para la diabetes, más los de la tiroides y la hipertensión. Le he contado esta travesía de mi investigación sobre los misterios del metabolismo del cuerpo para introducirle al tema de los alimentos agresores y darle la oportunidad de que pueda entender cómo hice este descubrimiento, que puede utilizar a su favor para lograr un metabolismo ultrapoderoso. Me cuido de nunca exagerar en mis opiniones relativas a los temas del metabolismo, pero considero que el descubrimiento de los alimentos agresores es tan importante que puedo comunicarle con toda certeza la siguiente aseveración. Al aprender a detectar y luego remover de su dieta los alimentos agresores, que son distintos para todas las personas, usted tendrá la oportunidad de resolver problemas de salud
que de ninguna otra forma, tratamiento o medicamento podrían resolverse. Le explico lo que son los alimentos agresores y cómo los descubrí. Mientras estuvimos haciendo el estudio clínico médicamente supervisado con los 25 diabéticos que visitaban semanalmente nuestras facilidades de Natural Slim en Puerto Rico, vimos cómo cada semana los participantes del estudio seguían adelgazando y cada vez necesitando menos y menos medicamentos recetados. El propósito del estudio clínico con pacientes diabéticos de Natural Slim era demostrar que al reducirse los alimentos tipo E que engordan, con la ayuda de la dieta 3x1 y buena hidratación, la diabetes se podía reversar y muchos de los medicamentos para la diabetes se harían innecesarios. Esto era lo mismo que habíamos experimentado con los pacientes diabéticos que participaban del programa Natural Slim, pero esta vez queríamos demostrarlo con evidencias de laboratorios y bajo supervisión médica. Durante el estudio, semana tras semana, estábamos viendo puros milagros entre los 25 pacientes diabéticos participantes: menos medicamentos, eliminación de la insulina, hombres diabéticos impotentes a quienes les había regresado la potencia sexual, recuperación de la vista en algunos que le estaban perdiendo y otras mejorías de salud que pudieran ser consideradas milagros. El médico que contratamos para supervisar el estudio, el doctor Fernando Álvarez, estaba impresionado con los resultados, ya que en su práctica médica de más de 20 años nunca había visto diabéticos que se mejoraran tanto ni tan rápido con solo restaurar el metabolismo. Los resultados de mejorías impresionantes que estábamos experimentando semana tras semana con estos 25 diabéticos usando técnicas sencillas de reducir los alimentos tipo E y buena hidratación para reducir los niveles de glucosa, me comprobaron lo que ya sospechaba. Verdaderamente no existe ninguna intención de las organizaciones médicas o farmacéuticas de evitar las muertes ni los daños de la diabetes sin medicamentos. En realidad, la gente enferma es un buen negocio y se hace obvio que si los pacientes se curan o se controlan sin medicamentos, se destruiría el imperio médico y farmacéutico. Con este estudio clínico queríamos demostrar y documentar las evidencias de cuánta mejoría de salud se podía lograr mejorando el metabolismo, y lo estábamos logrando. Como el problema principal, tanto de la diabetes como de la obesidad, son los niveles excesivamente altos de glucosa, les pedimos a los 25 diabéticos del estudio que nos reportaran semanalmente sus niveles de glucosa. Los niveles de glucosa se miden con la ayuda de un glucómetro, que es un instrumento de medición que utilizan los pacientes diabéticos que permite medir con exactitud los niveles de glucosa en la sangre. Pude observar que algunos diabéticos podían reducir sus niveles de glucosa a un nivel totalmente normal no diabético, con solo eliminar el arroz, que es parte esencial de la dieta típica de los puertorriqueños. Observé que otros diabéticos podían dejar de usar insulina cuando dejaban de comer pan, galletas o harina de trigo. Por ejemplo, uno de los 25 pacientes diabéticos del estudio llevaba más de 10 años necesitando inyectarse insulina a diario. Al dejar de consumir arroz, sus niveles de glucosa regresaron al nivel normal, no diabético. Por alguna razón, el arroz disparaba su glucosa a niveles altísimos y eso era lo que lo obligaba a utilizar insulina. Luego de dejar de comer el arroz que acostumbraba a comer todos los días, las medidas de glucosa se normalizaron, niveles normales no diabéticos, y su médico le ordenó eliminar la insulina totalmente. El arroz era para este paciente lo que luego llamé un alimento agresor. Otro participante del estudio clínico para el control de la diabetes tuvo que dejar de usar insulina y no sabía explicar cómo lo había logrado, excepto que luego al analizar lo que había estado consumiendo esa semana se dio cuenta de que esa semana había estado tomando su café mañanero sin la crema sustituta de la leche que por años acostumbraba a usar. La crema sustituta de la leche que usaba para aderezar su café cada mañana se le había terminado y por falta de tiempo no la había podido reemplazar. Al comunicarme eso, fui a investigar cuáles eran los ingredientes que se usaban para fabricar esa crema sustituta de la leche y observé que su principal ingrediente era el maíz.
Le pedí que hiciera la prueba de volver a tomarse el café con esa crema sustituta de la leche, y al hacerlo quedó horrorizado, porque su glucosa subió a niveles diabéticos y nuevamente necesitaría insulina para reducirla. Hice más pruebas con este paciente, que amablemente se prestó a ayudarme a investigar este tema, y descubrimos que cualquier producto que contuviera maíz le disparaba la glucosa. La reacción de su cuerpo al maíz era tan violenta que cualquier alimento cuyos ingredientes tuvieran maíz le descontrolaba la glucosa hasta por varios días. Había descubierto que el maíz en todas sus formas era un alimento agresor para su cuerpo. En fin, seguí investigando el tema de los alimentos agresores con cientos de personas, diabéticos y no diabéticos, que aprendieron a usar un glucómetro para detectar y remover aquellos alimentos que les agreden. Siempre que el cuerpo humano se ve afectado por el estrés, la glucosa se dispara hacia un nivel mucho más alto en respuesta al estrés. Sabemos que el estrés engorda, y también sabemos que engorda simplemente porque al subir los niveles de glucosa el cuerpo convierte esa glucosa en grasa para almacenar. Los alimentos agresores son alimentos que le causan estrés al cuerpo, por lo cual causan una reacción del sistema nervioso excitado. Vea el capítulo No todos somos iguales, y a su vez eso obliga al cuerpo a prepararse como para pelear o correr, lo cual aumenta la glucosa en la sangre. Los alimentos agresores son alimentos que su cuerpo, por razones hereditarias, rechaza violentamente, por lo cual consumirlos le causan a su cuerpo un tipo de reacción alérgica que le produce un estrés grave al sistema nervioso. Como ya usted sabe, el estrés engorda, ya que cualquier tipo de estrés siempre impacta al sistema nervioso de su cuerpo y siempre resultará en una glucosa alta. La glucosa alta es el factor común que existe entre la obesidad y la diabetes. Además, puede fácilmente ser la causa de cáncer, hipotiroidismo, depresión, insomnio, ceguera, daños a los riñones, ataques al corazón y muchas otras condiciones de salud. Descubrí que cada persona, por cuestiones de diferencias hereditarias, tiene alimentos agresores distintos. Lo que es un alimento agresor para mí no es un alimento agresor para mi esposa, ni lo tiene que ser para usted. Dentro de la misma familia, a algunos hijos les agrede el maíz y a otros el trigo. A mamá le agrede el café y a papá le agreden las almendras y el jitomate. En mi caso me agreden el arroz, el trigo, el cerdo, el chocolate, el café. Por eso tomo té verde y los lácteos, quesos, mantequilla, que provienen de la leche de vaca. A mi esposa Elizabeth le agreden el maíz, el trigo y los camarones. A mi mamá Irma, de 89 años, le agrede el arroz, los frijoles y el trigo. En mi familia todos somos distintos y todos tenemos alimentos agresores distintos. El error más grande que puede existir en este tema es pensar que puede existir algún alimento que sea tan saludable que no pueda ser un alimento agresor para usted. La única forma que he descubierto hasta ahora de detectar los alimentos agresores es con la ayuda de un glucómetro. Después de detectar los alimentos agresores y removerlos, hemos visto mejorías dramáticas, tales como estos 5 casos. 1. Un joven de 24 años de Puerto Rico y que padecía de ataques psicóticos, descubrió que sus ataques psicóticos, que le llevaban a hospitalizarse por semanas en un hospital psiquiátrico, eran causados por consumir arroz. Dejó de comer arroz al descubrir con su glucómetro que le disparaba la glucosa y se le fue la psicosis. Meses después decidió probar solo un poco de arroz y terminó en el hospital psiquiátrico nuevamente. Finalmente se dio cuenta de que el arroz es un alimento agresor violento para él. 2. Una corredora de pista y campo mexicana muy delgada vivía frustrada porque aunque corría 10 kilómetros diarios, nunca había logrado eliminar su grasa abdominal, que era visiblemente prominente. La panza se le desapareció en menos de 2 semanas después de que descubrió que su alimento agresor principal era el maíz y dejó de consumirlo. 3. Una joven de Costa Rica que tenía un tumor canceroso en el útero y al descubrir que el trigo, pan, galletas, harina, gluten era su alimento agresor, dejó de consumirlo y automáticamente el tumor se empezó a reducir, al punto que su médico oncólogo, especialista en cáncer, le dio de alta. 4. Un señor de México muy delgado tenía la presión arterial altísima, aún con medicamentos, y se temía que sufriera un ataque al corazón en cualquier momento.
Hizo pruebas con su glucómetro probando todos los alimentos que acostumbraba a consumir. Finalmente descubrió que su alimento agresor era el jitomate. Empezó a evadir el jitomate y la presión se normalizó a tal punto en 2 meses que su médico primero le redujo y luego le quitó el medicamento para la presión alta. 5. Un joven de Colombia padecía de ataques de ansiedad que le hacían imaginarse que estaba siendo perseguido. Este joven estaba por perder su trabajo, compró su glucómetro, vio los videos donde explico cómo detectar los alimentos agresores y descubrió que tenía varios alimentos agresores como el maíz y el trigo. Pero el alimento agresor más violento que le disparaba los ataques de ansiedad era el café y la cafeína. Supo que su alimento agresor era la cafeína porque el ataque de ansiedad le afectaba si tomaba una taza de café o si tomaba una Coca-Cola, que también contiene cafeína. Por lo que he observado, es rara la persona que no tiene algún alimento agresor que está consumiendo sin darse cuenta de que le causa destrucción a su cuerpo. Cuando la glucosa sobrepasa la medida de 130 mg sobre dl, las células sufren daños a veces irreparables. Los 3 alimentos que hemos descubierto que parecen ser los alimentos agresores más comunes en la población son los que en Natural Slim llamamos el TAM. El TAM viene de unir las primeras letras de trigo, arroz y maíz. Sin embargo, hemos visto en la práctica que los alimentos agresores pueden ser alimentos tan variados como pollo, pavo, cerdo, res, camarones, huevo, jitomate, pepino, lechuga, zanahoria, cebolla, pimientos, fresas, manzanas, naranja, duraznos, uvas, papa, camote, maíz, trigo, frijoles, chiles, chocolate, almendras, soya y lácteos, como el queso, el yogur y la mantequilla, entre muchos otros. Cada persona es diferente y por lo tanto no a todos nos agreden los mismos tipos de alimentos. Consumir los alimentos agresores causan un estrés grave al sistema nervioso del cuerpo, por lo cual llevan los niveles de glucosa a un rango anormalmente alto, más de 130 mg sobre dl. Observamos que consumir alimentos agresores o varios de ellos puede ser la causa de todas estas manifestaciones que fácilmente desaparecen una vez los detectamos y removemos de nuestra dieta, que son ataques de ansiedad, depresión, bigote o barba en mujeres, candidiasis, hongo cándida, dolores de cabeza y migrañas, dolores de espalda, estreñimiento, falta de energía, grasa abdominal, hipotiroidismo con nódulos, mala calidad de sueño, manos y pies fríos, menstruación irregular, problemas de digestión, se cae el cabello al peinarse. Subidas de glucosa destructoras de la salud. ¿Por qué le tienen que amputar las piernas a un paciente diabético? ¿Por qué existe tanta ceguera entre los que padecen diabetes? ¿Por qué a los pacientes diabéticos se les dañan los riñones? ¿Por qué las personas con diabetes tienen 5 veces más cáncer que las personas sin diabetes? La respuesta a todas las preguntas anteriores sobre lo que causa amputaciones, ceguera, daños a los riñones y cáncer a los pacientes diabéticos es una sola: niveles excesivamente altos de glucosa, más de 130 mg sobre dl, que les causan la muerte a las células del cuerpo. Debes saber que la obesidad y la diabetes tienen una causa común: niveles excesivamente altos de glucosa. Las reglas para encontrar alimentos agresores. 1. El error principal es pensar que puede existir algún alimento o bebida que no pueda ser un alimento agresor para su cuerpo. Debe sospechar de todo para tener éxito. 2. Hasta el momento la mejor forma de encontrar un alimento agresor es tomando su medida de glucómetro antes de comer y 2 horas después de haber comido. 3. La investigación refleja que los alimentos agresores verdaderos tienden a ser obvios porque producen grandes subidas de glucosa que se pueden notar a las 2 horas. 4. Busque las subidas obvias de glucosa. Ejemplo, antes de comer su glucosa estaba en 80 mg sobre dl y a las 2 horas todavía estaba en 110-120 mg sobre dl. Ejemplo, antes de comer estaba en 90 mg sobre dl, consumió arroz y a las 2 horas estaba en 120-130 mg sobre dl. 5. Un alimento agresor puede subirle la glucosa demasiado y también bajarle la glucosa demasiado.
Hay algunos alimentos agresores que pueden producir tanto estrés a su cuerpo que lo obligan a producir un exceso de insulina, por lo cual reducen anormalmente la glucosa a las 2 horas. 6. Nunca clasifique un alimento como alimento agresor si no lo comprueba nuevamente con otra medida de su glucómetro. Si es un verdadero alimento agresor, volverá a agredirle nuevamente y así lo puede comprobar. 7. Permita que su cuerpo se recupere y normalice después de la agresión de un alimento agresor. Espere a que la glucosa se estabilice en sus rangos normales antes de volver a buscar nuevos alimentos agresores. Hay alimentos agresores tan fuertes que pueden desestabilizar su glucosa hasta por 24 horas, como hemos visto que pasa en algunos casos con el maíz y los productos derivados de maíz. Posiblemente sea el efecto agresor del maíz genéticamente modificado. 8. Tome y anote la medida de su glucosa en ayuno al despertar todos los días y mantenga un récord de las medidas. Verá que la glucosa en ayunas se irá reduciendo cada día más, según va removiendo sus alimentos agresores de la dieta. Si no padece de diabetes y su glucosa en ayunas está en más de 85 mg sobre dl, es casi seguro que está usted consumiendo uno o varios alimentos agresores. Le deseo éxito en su cacería de alimentos agresores. Encontrarlos y removerlos puede salvarle la vida o mejorar su salud grandemente. Lograr esto requiere de disciplina y da trabajo, pero los resultados de seguro le sorprenderán agradablemente. Hay quien le tiene miedo a picarse o pincharse y prefiere no hacer el esfuerzo por saber exactamente cómo su cuerpo está reaccionando a los distintos alimentos que ingiere, es decir, prefiere ni enterarse con tal de no tener que picarse. Esto es una forma de suicidio lento. Es como la frase de ojos que no ven, corazón que no siente, que solo refleja una inhabilidad para confrontar un problema o amenaza. Sin embargo, me toca decirle la verdad, porque si no lo hago, dañaré a aquellos que sí interesan saber la verdad y que están dispuestos a confrontar los retos de la vida. Para lograr encontrar los alimentos agresores de mi propio cuerpo, compré un glucómetro económico con 200 tirillas de prueba, de las más económicas que pude encontrar, y me dispuse a probar todos los distintos alimentos que consumí en un periodo de 30 días. Abrí un pequeño archivo de notas en mi celular e hice anotaciones de todo lo que comía. Fui midiendo cada uno de los alimentos antes y 2 horas después de comérmelos. Poco a poco fui descubriendo que la gran mayoría de los alimentos no me agredían, pero también pude detectar y comprobar con mi glucómetro cuáles son mis alimentos agresores. Mi esposa hizo lo mismo, al igual que mi mamá de 89 años, que hoy goza de tanta salud que su médico de cabecera simplemente no puede creer tal estado de salud en una mujer de su edad. Desde mi perspectiva, no hay ninguna situación del cuerpo o de la salud que no se pueda mejorar o controlar con la ayuda del conocimiento sobre el metabolismo. El tema de los alimentos agresores es una realidad, independiente de si usted se atreve a confrontarla o no. He visto cantidad de milagros, sanación y recuperaciones a granel después de que se hizo el ejercicio completo de detectar y remover lo que pueden ser los alimentos agresores de su cuerpo. El enemigo de su salud está oculto dentro de su cuerpo. Con la ayuda de un glucómetro y siendo muy disciplinado, el enemigo oculto se puede desenmascarar y así añadir largos años de vida saludable y vibrante. Ruta al metabolismo ultrapoderoso. El consumo de alimentos agresores al cuerpo hace que se mantengan niveles altos de glucosa en la sangre, lo que hace daño al metabolismo. Tener niveles altos de glucosa en la sangre hace que el cuerpo cree más grasa y no le permitirá adelgazar. También tener los niveles de glucosa en la sangre por arriba del punto de peligro, 130 mg sobre dl, causa diabetes y hasta cáncer. Los alimentos agresores más comunes entre la mayoría de las personas lo son el trigo, el arroz y el maíz. Los alimentos agresores no son necesariamente todos los alimentos tipo E. Cada persona es diferente y alimentos como carnes también podrían ser agresores a su cuerpo. Descubrir y eliminar de la alimentación los alimentos agresores a su cuerpo evitará los niveles excesivamente altos de glucosa en la sangre, el estrés interno del cuerpo y le ayudará a restaurar su metabolismo. Responda a las siguientes preguntas.
Haga una lista de los alimentos que usted sospecha pudiesen estar agrediendo a su cuerpo. ¿Qué reacciones notables causan en su cuerpo al ingerirlos? 2. ¿Qué acciones llevará a cabo ahora que conoce la verdad sobre los alimentos agresores? Este capítulo resultó un poquito extenso. Espero que les sirva, que les ayude a lograr su meta y mejorar su metabolismo. Recuerden dejar sus comentarios, darle like a la lectura, compartirla, es un tema muy importante y que nos atañe a la mayoría de las personas. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.